Durante el panel del Anime Japan 2026, como era de esperarse, se confirmó la emisión de la cuarta temporada del mini anime Re:Zero Breakpoint. Como ya es costumbre en la adaptación, estará acompañada de mini episodios que complementan de alguna manera la trama principal. Ya hemos hablado y analizado cada temporada emitida. Son videos que les recomiendo mucho si quieren entender por qué estos cortos son tan importantes. Y aprovechando el anuncio de esta continuación, creo que es el momento perfecto para analizar la última temporada pendiente, la que inició todo, Re:Zero Breakpoint primera temporada. Pero antes que nada, ¡comencemos! En gran parte de la primera temporada se presenta contenido original que no forma parte de la novela ligera ni de las historias cortas, así que vayan acostumbrándose a que mencione este dato en varios capítulos. Este episodio se ubica cronológicamente en el primer bucle de Subaru y Emilia en el Nuevo Mundo, en medio de la búsqueda de la insignia de Emilia, centrándose en mostrarnos las diferencias entre los nombres de los alimentos en comparación con nuestro mundo, así como el rechazo de Emilia hacia los pimientos. Subaru destaca que en el Nuevo Mundo a las manzanas se les llama manzane y añade que el resto de alimentos también presenta ligeras variaciones en sus nombres. Este es un dato canónico, ya que existen múltiples cambios similares. Uno de los ejemplos más destacables es el café, que recibe el nombre de coffee. Al igual que en nuestro mundo, es una bebida elaborada a partir de granos, pero estos son transportados y procesados en el Imperio de Wallachia, un lugar que visitaremos mucho más adelante en la historia. Emilia admite que odia los pimientos, un dato también canónico que fue mencionado por primera vez durante el primer desayuno de Subaru en la mansión Roswell, capítulo 4 y volumen 2 de la novela ligera. De forma similar, Subaru reacciona con cierto pánico al verlos y admite internamente que también los odia, aunque en su caso es más quisquilloso, ya que detesta los vegetales en general. Este disgusto se muestra abiertamente en el capítulo 4 de la segunda temporada, o el volumen 10 de la novela ligera, cuando Subaru enfrenta la primera prueba del santuario. El episodio es parcialmente original, ya que adapta material omitido de la novela ligera, específicamente de los volúmenes 1 y 2. El capítulo se ubica cronológicamente durante el recorrido de Subaru y Felt hacia el bar de Ron, dentro del bucle ganador del arco 1. A lo largo del trayecto, surge una explicación interesante sobre cómo funciona el sistema horario en el Nuevo Mundo. Felt, en tono de broma, le pregunta a Subaru si le gustan las menores, lo que puede interpretarse como una clara alusión a su futuro apodo de Lolimancer, debido a que constantemente y sin excepción termina rodeado de niñas pequeñas a lo largo de la historia. Subaru responde que prefiere a las mayores, un detalle curioso si recordamos que, a pesar de su apariencia y personalidad, Emilia tiene más de 100 años. Esta situación tiene su base en la novela ligera. En un inicio, Felt desconfiaba completamente de Subaru, por lo que intentaba despistarlo y desviarse durante el camino hacia el bar de Ron. Para suavizar la situación, Subaru recurre a bromas con un tono ligeramente coqueto. Todo este contenido fue omitido en el anime, y lo mencioné en mi análisis del capítulo 2. Felt explica cómo funciona la medición del tiempo en el Nuevo Mundo. Existen cristales que actúan como reloj y cambian entre 4 colores, verde, rojo, azul y amarillo, para indicar la hora. El mini episodio incluso complementa esta explicación usando un reloj tradicional para facilitar su comprensión. En la historia original, esta información fue omitida del capítulo 4 o volumen 2, donde en realidad es explicada por Ren y Ran cuando Subaru comienza su trabajo como mayordomo, lo cual nuevamente mencioné en mi análisis al capítulo 4. Sin embargo, aunque en el anime nunca se explicó, estos colores que indican la hora aparecen sutilmente en todo el anime, aunque la tercera temporada hace mucho más énfasis. El capítulo 3 presenta contenido original. Emilia y Pac conversan al día siguiente sobre lo ocurrido en la capital, enterándose de lo sucedido con Subaru, Reinhardt y Elsa. Evidentemente, Pac y Emilia ya conocían previamente a Reinhardt. De hecho, el 27 de junio de 2025 se publicó la historia corta Primer Encuentro de la Selección Real, que posteriormente fue adaptada en el volumen 13 de Re:Zero Tanpensu. En esta historia se narra cómo Emilia conoce a varios personajes recurrentes de la obra, incluyendo al propio Reinhardt.
Ambos conversan sobre las protecciones divinas de Reinhardt y mencionan algunas de ellas. La protección divina de evasión de flechas, que le permite desviar cualquier proyectil dirigido hacia él. La protección divina de la iniciativa, que garantiza que el primer ataque contra un oponente siempre impacte y evite que sea víctima de ataques sorpresas. La protección divina del Fénix, casi 10 años antes de que se usara en el anime, que le permite volver a la vida una vez muera, restaurando completamente su cuerpo y dándole la posibilidad de elegir el lugar donde revive, funcionando prácticamente como una teletransportación al costo temporal de su vida. La protección divina del razonamiento de la sal, que le permite no confundir nunca la sal con el azúcar. Como curiosidad, fue esta la primera protección divina que Reinhardt recibió de forma consciente, otorgada mientras preparaba gachas para su padre Heinkel, quien se encontraba mal por una resaca. A pesar de ello, es una de las habilidades menos útiles que posee y nunca le ha ayudado cuando lo necesitó. Emilia y Pac también hablan sobre Subaru y los pensamientos que surgieron tras su primer encuentro. Emilia se muestra confundida respecto a él, mientras que Pac afirma que es una buena persona. Sin embargo, deja claro que si en algún momento Subaru intenta hacerle daño, él la protegerá. Estos pensamientos son completamente canónicos, e incluso vimos este último punto reflejado más adelante, especialmente en el arco 4. El episodio es parcialmente original, ya que adapta una pequeña escena omitida del capítulo 4 o volumen 2 de la novela ligera. Se ubica cronológicamente después del desayuno en el primer bucle del arco 2, mostrando una primera interacción más cercana entre Subaru, Ren y Ran. Subaru menciona que la comida estaba deliciosa. Si bien esto también ocurre en el anime, en la novela ligera se enfatiza mucho más lo buena que estaba la comida. Incluso la adaptación al manga va más allá, destacando este momento con un arte muy expresivo. Sin embargo, el anime emite un detalle interesante, la expresión que hace Ren con las manos en forma de zorro, que simboliza felicidad, y la respuesta de Subaru imitando una rana con las manos, lo cual sí se adapta en este episodio. El capítulo aprovecha la ignorancia de Subaru sobre estas expresiones para hacerle una broma. Le dice que el gesto de la rana es una gran falta de respeto, cuando en realidad no tiene ningún significado, provocando que Subaru se preocupe por haber sido un irrespetuoso. El capítulo es completamente original, se ubica cronológicamente en el segundo bucle del arco 2, más precisamente en el momento en el que Subaru y Roswell comparten el baño. Tanto en el anime como en el break time, Subaru destaca que es la primera vez que ve a Roswell sin su maquillaje, situación que no se volvería a repetir hasta el arco 4, cuando ambos hacen una apuesta para comprobar si Subaru puede salvar a todos del destino que les espera. Cuando Subaru pregunta si el agua se cambia de inmediato después de que alguien la usa, Roswell responde que todos pueden esperar agua limpia. Aquí se pierde la oportunidad de adaptar un pequeño detalle que el capítulo 5 omite del volumen 2. Se explica que el agua está caliente gracias a un cristal de fuego, lo cual también responde cómo pueden realizar múltiples tareas como cocinar, considerando la ambientación del mundo. Aún así, no me quejo. Me encanta la expresión de Ran cuando escucha que Subaru probó el agua al pensar que Mila ya la había usado. Existe una pequeña incoherencia. Cuando Roswell menciona que se están bañando completamente desnudos, Subaru aparece cubierto con una toalla. Sin embargo, en el anime original se los muestra claramente desnudos. Incluso Ran llega a ver sus partes íntimas por ese mismo motivo. El episodio es completamente original y se ubica cronológicamente en el tercer bucle del arco 2, justo después del desayuno, cuando Subaru pide como recompensa poder quedarse como invitado en la mansión. El episodio se centra en Emilia intentando darle una recompensa adecuada a Subaru por toda su ayuda contra Elsa, un detalle que, en distintas versiones de la obra, se aborda de forma leve. En este episodio, Emilia menciona que Subaru explicó haber llegado ilegalmente al país, razón por la cual no tiene dónde quedarse. Este es un agregado original del break time, ya que ni en el anime ni en la novela ligera explica a Subaru por qué no tiene un lugar donde quedarse, manteniendo eso como un secreto. Emilia insiste en que Subaru le pida algo en compensación, pero él simplemente quiere acariciar su cabello. Esto genera una situación incómoda, ya que Emilia interpreta que Subaru podría tener una extraña fascinación, a lo que él responde desesperadamente que no es así, sino que no puede resistirse a su hermoso cabello plateado. Esto termina avergonzando a Emilia, considerando que ese rasgo es precisamente el que más discriminación le ha causado. En respuesta, Pac le da un golpe suave a Subaru, emulando una escena del primer episodio donde Emilia también se avergüenza por sus palabras. Emilia y Subaru conversan sobre la infidelidad. Emilia afirma que es algo muy malo y que nunca perdonaría a alguien que fuera infiel. En respuesta, Subaru prácticamente grita que jamás le sería infiel, lo cual resulta irónico considerando que más adelante desarrollaría sentimientos por Ren.
El capítulo es completamente original, se ubica cronológicamente en el cuarto bucle, específicamente en la noche que Subaru pasó en la biblioteca prohibida al formar un contrato con Beatriz. Sin embargo, a diferencia del anime y la novela ligera, en el break time Subaru se muestra muy tranquilo, lo cual contrasta totalmente con las emociones intensas que refleja durante el conflicto, generando una clara incoherencia. Este tipo de detalles sí se respetaría mejor en los break time de la segunda temporada. En lo que respecta a la dinámica entre los personajes, es curioso cómo el capítulo juega con la reciente formación del contrato entre Subaru y Beatriz. Subaru se muestra muy entusiasmado, afirmando que ahora son compañeros y que deberían llevarse bien, mientras que Beatriz, fiel a su personalidad de ese momento, rechaza cualquier tipo de cercanía, insistiendo en que el contrato es solo temporal. No obstante, en el capítulo 7 ya vemos indicios de un cambio, cuando ella lo defiende de Ran. Además, en la segunda prueba del santuario se sugiere que Beatriz llegó a pensar que Subaru podría ser esa persona. Como es característico de esta primera temporada, Beatriz no muestra señales de verse afectada por temas delicados, a diferencia de lo que ocurre en la obra principal. Un ejemplo claro es que no tuvo ninguna reacción cuando Subaru le pregunta por qué cuidaba la biblioteca prohibida, perdiéndose así una oportunidad perfecta para incluir una sutil insinuación relacionada con Echidna varios años antes de su debut. Al final, Subaru se pregunta cuál sería el apodo perfecto para Beatriz, lo cual resulta sumamente interesante. Esto se debe a que su característico sobrenombre Beako fue mencionado por primera vez en el capítulo 9 o volumen 3 de la novela ligera, cuando Subaru busca ayuda debido a la maldición de las Mabestias. El episodio es completamente original y se ubica cronológicamente al final del episodio 8, más precisamente en la mañana posterior a la escena en la que Subaru llora como un niño en el regazo de Emilia. El episodio presenta algunas incoherencias, por ejemplo, Emilia no lleva el pijama que tiene en esa escena, y además, la ambientación parece indicar que se encuentra dentro de una habitación, cuando en la obra original la escena ocurre en medio de un pasillo. En su comparación con Ren parece dejar entrever que ver a Subaru llorar como un niño en el regazo de Emilia fue un momento clave para disminuir parte de la sospecha que tenía sobre él. Hasta ese punto, Ren lo observa con desconfianza debido al olor de la bruja que percibía Subaru, lo que lo llevaba a pensar que podría tener alguna relación con el culto de la bruja. El episodio es parcialmente original, ya que adapta una escena omitida del capítulo 9 o del volumen 3 de la novela ligera, más precisamente cuando regresan de las compras en la aldea Arlan y se despiden de Roswell. El anime corta una pequeña broma. Al momento de regresar cansado por cargar las compras en todo el viaje, Subaru se da cuenta que Ren pudo cargar todo ese peso sin ninguna dificultad, por lo que no era necesaria su intervención. Sin embargo, Ren le dice que debería agradecerlo, pues su reputación estaría en los suelos si Emilia lo viera dejar todo el trabajo en Ren. La cercanía de Ran y Subaru es una trama principal del capítulo, algo muy canon. Incluso los celos que parece mostrar Ren en realidad pueden ser rabia al ver que alguien, supuestamente relacionada al culto de la bruja, se lleva tan bien con su hermana, tal como se menciona en su confrontación con Subaru en bucles pasados. El capítulo es parcialmente original, ya que adapta contenido omitido del capítulo 5 o volumen 2 de la novela ligera, específicamente la promesa de Ren de cortarle el cabello a Subaru. Si bien este detalle sí llega a mencionarse en el anime al momento de separarse tras encontrar a los niños heridos, el tema del corte de cabello ya había sido introducido desde los primeros bucles. Subaru lo consideraba una promesa importante que debía cumplirse, al mismo nivel que su esperada cita con Emilia. Esto permite dimensionar la relevancia emocional que tenía para él ese simple corte de cabello, una matiz que el anime omite casi por completo al relegarlo a una mención tardía. De hecho, este momento da origen a una historia corta derivada, que profundiza en ese vínculo, y vemos cómo Ren corta su cabello. Si estás interesado, tengo una narración en el canal del cuento. Considero que este es el primer Brain Time que deja de lado el enfoque humorístico para centrarse completamente en aportar a la historia principal, al adaptar contenido realmente relevante. Podría decirse que marca un precedente de lo que este mini anime llegaría a ser en la segunda y tercera temporada. El capítulo es completamente original y se ubica cronológicamente al final del arco 2, durante la conversación nocturna entre Emilia y Subaru en la que organizan su próxima cita.
En este Break Time, Emilia nos cuenta su perspectiva de los hechos mientras Subaru, Ren y Ran enfrentaban a las más bestias. Al despertar y notar que la persona herida a la que estaba cuidando ya no estaba, se preocupó enormemente. Además, fue atada para evitar que saliera a buscarlo, lo cual le generó bastante molestia. Este tipo de situaciones encaja muy bien con el tono característico de los Break Time, ya que no existe una narración directa en historias cortas o material derivado que explore su punto de vista durante este momento. Emilia desconocía la magnitud de la maldición que afectaba a Subaru, por lo que le pregunta si realmente lograron eliminar a todos los perros. Subaru responde que la maldición ha sido eliminada, lo cual es técnicamente incorrecto. En realidad, la cantidad de maldiciones que recibió fue tan grande que su cuerpo nunca volvió a ser el mismo, dejando secuelas permanentes. Este detalle es mencionado por Rockwell en la obra original, pero fue omitida en el anime. Estas consecuencias pudieron aparecer posteriormente, en la tercera temporada durante el enfrentamiento entre los perros y el dragón. A pesar de ser un contenido original, el Break Time mantiene la continuidad de la adaptación animada. La conversación final sobre la cita entre Subaru y Emilia ocurre dentro de la mansión, lo cual coincide con la ilustración oficial del momento en la novela ligera. Sin embargo, el anime traslada esta escena al patio. Finalmente, emocionada, le pide a Subaru que prepare un enorme ramo de flores para su cita. No obstante, esto no ocurre exactamente así en el material original, ya que Subaru termina siendo una corona de flores. Este detalle es desarrollado en una historia corta que narra la cita de principio a fin y que profundiza en las relaciones entre ambos, y que si te interesa, ya narré en el canal. Y en fin, este fue mi análisis de la primera temporada de Re:Zero Break Time. Al tratarse del inicio de estos cortos, es comprensible que no cuenten con la misma calidad que las temporadas anteriores. Nos presentan episodios originales enfocados principalmente en la comedia, sin buscar aportar directamente a la trama principal, más aún considerando que, en su momento, nunca se esperaba que Re:Zero continuara con su adaptación tras su primera temporada. Sin embargo, incluso así, estos cortos escondían uno que otro detalle interesante dignos de mencionar. Con esto ya hemos finalizado toda la saga Break Time y ahora toca ir por la cuarta temporada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen algún capítulo favorito en particular? ¿Les sorprendió alguna curiosidad? Déjamelo saber todo en los comentarios. Y sin nada más que aportar,